Bien, aquí estamos. Temoris Greco, ¿cómo estás, Temoris? Buenas tardes. Temoris, ¿qué onda? Temoris siempre está puntual. Bueno, Lo vi Arnoldo Cuellar, peinándose. ¿cómo estás, Arnoldo? Hola, Buenas hola, tardes. Julio. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Lo vi todavía peinándose. O eran los audífonos. Sí, acomodándose y todo, y ya nos iba a echar ahí lenguaje de señas y toda la cosa. Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es que justo estoy estudiando cómo comunicarme con los marcianos que llegaron ya. Entonces el lenguaje de señas es mejor que el lenguaje hablado y también la telepatía, ya sabes. Llegaron bailando cha-cha-cha, Temoris. Sí, de eso sabe perfectamente el señor Cuellar, por supuesto. ¿Quién más? Ya sabía que ibas a darle un lleguecito al pobre Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿cómo has sobrellevado esos señalamientos de ovnis y demás cosas? Pero fíjate que han disminuido ya mucho. Creo que ya más bien es a Maussan al que le dicen que hable de, no sé, del pan de Guanajuato y cosas así. Buena. Gracias a la popularidad de Astillero. Buena, Arnoldo, muy bien esa salida. Bueno, pongamos tambores y alfombra roja para recibir a Diana Fuentes, que ya está aquí. Diana, buenas tardes. ¡Tran! Así sentí que debía ser. Entrada espectacular. Sí, hace su entrada espectacular. Bueno. Hola. Hola. Déjenme decirles que normalmente nuestro compañero Sebastián Enríquez, que está a cargo de la transmisión, acomoda cada semana el orden de los 3 participantes en cada mesa conforme a sus intervenciones anteriores, de tal manera que quien queda arriba es el primero, segundo sería Temoris, tercero Diana, y así va moviéndose. Pero ahora, Sebastián, con este movimiento que hubo, ya no supe a quién le tocaba primero. Ándale, así es. Todo. Ahí vas por delante, Diana. Pensé que era entrando y hablando, ¿no? Sí. Yo sabía que así era, porque luego yo me hago unas bolas terribles en todo lo que hay aquí. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes. ¿Cómo te pinta la semana? Pues muy bien. Bueno, estoy aquí en la UAM y hoy en la mañana comenzó una jornada interesante e importante en la que se está celebrando, bueno, no celebrando, no es la palabra correcta, conmemorando pues 50 años del golpe de Estado en la Argentina, ¿no? Claro. Y aquí en un evento muy bonito organizado por una colega, en la mañana conversábamos sobre el efecto, ¿no? del golpe y a 50 años lo contradictorio que es el hecho de que a pesar de que en Argentina pues los grupos de búsqueda de desaparecidos, ¿no? El movimiento social que acompañó toda la reflexión sobre la memoria, el asunto de reconocer, ¿no? La importancia de hablar de los desaparecidos en la construcción de la vida democrática de ese país, las madres de la Plaza de Mayo que nos enseñaron otras formas de activismo social, todo eso que parecía que construía un orden colectivo, reflexivo, distinto respecto de lo que había significado el golpe, pues de pronto pareciera, ¿no? Tirado de un manotazo por un sector político encabezado en este caso por Milei, que pues dice, no solo niega que eso haya existido, sino que pone en cuestionamiento pues incluso el peso que tuvo la represión política que se ejerció durante el periodo de la Junta Militar. Así que, pues, un día como hoy, ¿no? Hace 50 años se daba ese golpe en ese país que hizo parte de las dictaduras militares en la región, ¿no? Diana, antes de avanzar con otros temas, y aunque sea de una manera sucinta, ¿cuál fue el caldo de cultivo que permitió esto y qué podemos aprender de circunstancias como lo sucedido 50 años atrás en Argentina? ¿Qué tanto podemos visualizar también desde México? Bueno, el caldo de cultivo, bueno, evidentemente hace 50 años lo que sucedía era que se estaba disputando, tanto en términos regionales como nacionales, pues un proyecto político, ¿no? Es bien sabido cómo los golpes militares, tanto en el caso de la Argentina como en el caso chileno, fueron animados también por los Estados Unidos, que fueron actores fundamentales para tratar de socavar cualquier posibilidad de que se instaurara una lógica
lógica democrática o un gobierno que contraviniera sus intereses económicos regionales, ¿no? Y la respuesta política, la represión que representaron las juntas militares, la junta cívico-militar, de hecho, ¿no? Pues fue la represión de toda la oposición crítica. Era el momento en el que estaban organizados, pues, muchísimas organizaciones de la izquierda llamada revolucionaria, ¿no? Los partidos comunistas, los trotskistas, los maoístas, pero que fueron perseguidos políticos, pero no solo. Hoy un compañero acá de la UAM, argentino, Jerónimo Repol, recordaba cómo es que también fueron perseguidas organizaciones que a veces solo luchaban por el derecho a la tierra, y también fueron reprimidos porque toda posibilidad o todo aquello que significara, incluso en apariencia, la socialización de algún bien se veía como amenaza. Entonces, la respuesta represiva, fascista abiertamente, el fascismo en América Latina, lo representaron las dictaduras militares. ¿Y qué podemos aprender hoy en día? Bueno, me parece que lo más grave no solo es el negacionismo histórico que representa, por ejemplo, Javier Milei y la camarilla de gente que le acompaña, sino también, y algo muy grave que también conversábamos en la mañana, el problema de cómo lo que se parece reactualizar es algo que está detrás de la persecución política y de los crímenes que se cometieron, y que es la negación del otro, la deshumanización de los otros. ¿Cuál es la actualidad de esto? Pues es evidente, es Cuba. Es Cuba, lo que está sucediendo en Cuba en este preciso momento. Lo que ha sucedido en Gaza en estos años es la reactualización de eso que alimentó y que fue caldo de cultivo para que emergieran esas estructuras represivas tan feroces como las que se vivieron entonces. ¿Y qué podemos aprender en México? Que tenemos que frenar cualquier crecimiento posible de una derecha de ese tipo. Gracias, Diana. Arnoldo Cuellar, ¿cómo va tu semana? ¿Cómo iniciamos? Antes de que entremos a algún otro tipo de temas, ¿cómo vas viendo lo que nos comenta Diana u otro tema que quieras comentar, Arnoldo? Por favor. Bueno, mi semana muy clavado en Guanajuato en temas acá locales que no pueden ser muy interesantes para el esquema nacional. Tenemos informe de gobierno, informes de fiscales, cámaras de diputados glosando de manera pues más escandalosa que útil, y defecciones entre partidos políticos, panistas que se van a Morena, la bancada del Verde en el Congreso local desaparece para irse al PAN de alguna manera. Entonces, bueno, pero ese es un panorama guanajuatense que creo que no me parece muy interesante. De lo que plantea Diana, yo creo que, bueno, veo algunos antecedentes donde la herencia de esa sociedad que logró vencer a una dictadura que logró imponerse a través de muchas manifestaciones y que después los llevó a juicio, así haya sido con la tibieza de las medidas que la clase política no quiso agravar para no tensar demasiado las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tuvieron regímenes neoliberales, ¿no? Pues ahí está Menem, y luego una democracia que les resultó bastante insuficiente a la sociedad y que quizás es lo que terminó dándole a los rupturistas de derecha como Milei el espacio para ganar votos y ganar una elección, ¿no? Y me parece que esa es otra lección que hay que tomar. Cuando la democracia no resuelve problemas es cuando surgen estos grupos. Y me parece que eso es algo que debe tener muy claro Morena. Morena no está ahí solamente por una decisión ideológica del pueblo de México para resolver los problemas de determinada manera con una ideología de izquierda. Está para resolver problemas con eficacia, con eficiencia, ancestrales en este país, ¿no? Y que yo distaría mucho de pensar si son de izquierda o de derecha, hacer justicia, que funcionen las fiscalías, que se combata la impunidad, que las dependencias que tienen que gobernar situaciones como, por ejemplo, que no se produzcan derrames petroleros ni incendios como el que ya vimos, que la ecología sea respetada. Hoy la presidenta anunció una comisión para atender el problema del derrame en Dos Bocas, y yo me acordé de aquello que los priistas decían como un mantra, Julio, y que tú debes también tener muy en la memoria, que cuando no quieres resolver un problema, crea una comisión. Sí, sí. ¿No? Porque como ahí me imagino discutiendo a los marinos con los ingenieros petroleros, pues no veo manera de que eso resulte en algo práctico. Tenemos a la Semarnat muy desfondada, a la Profepa
también desde hace tiempo. Entonces, si el gobierno empieza a no resolver problemas, la gente de repente se harta. Creo que López Obrador recibió un voto del hartazgo con la corrupción priista, con la ineficacia panista, pero que esto también le podría ocurrir a Morena y que no está la gente casada con el tema ideológico, ¿no? Estrictamente ni un compromiso con la derecha ni con la izquierda. Me parece que esa es una lección que sí deberíamos de tomar, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, sobre este tema, ¿cómo arranca la semana para ti y qué opinas de las varias reflexiones de entrada que estamos aquí colocando en la mesa? No, pues la semana, pues con la noticia de que ya le toca al Líbano, lo mismo que Israel ha hecho en Cisjordania desde 1967, ¿no? Una anexión de facto, una nueva Nakba, en la Nakba, que fue la expulsión masiva de palestinos en 1948, pues aquella vez fue de 750,000 personas, más o menos. Ahora hablamos de 1 millón de libaneses. Y ya dijo Israel que va a ocupar militarmente el sur del Líbano, lo cual pues también son pasos para irse apropiando del resto del país, como lo ha hecho de Siria también. Y hay 1 millón de desplazados. Y esto pues es la noticia de ayer y de hoy. Sobre eso, por cierto, publicamos en mundoabierto.info el día de hoy. Pero lo otro, en cuanto a lo que comentábamos con Diana y con Arnoldo, yo quisiera también ver el otro lado de eso, que es la llegada de tantas personas brillantísimas de los exilios de América Latina a México. Son pérdidas netas y terribles para sus países. Muchas de las personas más comprometidas, más capaces, que más aportaban a sus sociedades fueron perseguidas y tuvieron que escapar. Y eso pues fue una fuga política y de cerebros muy grave para Argentina, para Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, para Haití, que finalmente pues vino, bueno, y para España antes de eso, que vinieron a México y vinieron a enriquecer nuestra vida cultural, nuestra vida política. Nos trajeron pues su cultura. Gracias a eso conocimos no como gente que venía de visita una vez cada dos años, sino que venían a vivir aquí a grandes músicos, grandes escritores, artistas de muy diverso tipo, y también vinieron a incorporarse a la academia y a traernos muchos de los conocimientos y las experiencias que tenían. Por ejemplo, en la UAMX hemos tenido a muchos académicos que vinieron de Argentina y del Cono Sur. En particular, mi maestro Luis Lorenzano, que murió hace varios años, pero que disfruté muchísimo como su alumno durante casi 2 años en la UAMX. Entonces, pues eso que fue una tragedia para otros países, pues fue ganancia para México. Y también es muy importante que con la solidaridad y la memoria y el mantenimiento de los lazos, pues devolvamos algo a esos países de lo que nos enviaron y que les agradecemos mucho. Bien, gracias, Temoris. Bueno, pues Diana, vamos a ir entrando a temas nacionales. Hoy llega ya al Senado la propuesta presidencial de reforma electoral en su versión conocida como Plan B. Llega todavía con el enigma de saber cuál va a ser la postura específica del Partido del Trabajo, sin cuyos votos no pasaría esta reforma. La presidenta de la República ha dicho que no lo asumiría como una derrota, que ella cree que sí va a ser aprobada esta reforma electoral, pero que ella ya cumplió, que no sería una derrota y que los partidos que votaban en contra quedarían evidenciados ante los votantes. ¿Cómo ha sido viendo esta evolución, Diana? Plan E, que no pasó por el Verde y el Partido del Trabajo, Plan B, ahora atorado por el Partido del Trabajo. ¿Cómo ves todo esto, Diana? Pues leía hoy en la jornada que ayer en la tarde pues hubo un cónclave, ¿no? Así donde la presidenta también estaba ahí
Rosa Isela Rodríguez y María Luisa Alcalde se reunieron precisamente, ¿no?, con gente del PT y discutieron un poco el asunto. Parecía, según la nota que leí, que o el PT había dicho que no se iba a pasar finalmente a la comisión o no iba a pasar de la Comisión de Puntos Constitucionales el día de hoy, sino faltaría. Y finalmente ayer mismo en la noche salieron y dijeron sí, ¿no? Como que hubo finalmente un acuerdo. Eso podría hacer pensar que habría ya la posibilidad de que algo se haya negociado ahí, a pesar de que no se ve cuál sería el posible margen de negociación. Creo que el PT está cuidando su propia existencia política. El hecho de que hubieran rechazado lo que ahora ya entonces será llamado el Plan A de la presidenta y que estén cuestionando, ¿no?, el Plan B, tiene que ver con el hecho de que saben que si se promueve incluso el asunto de la posibilidad de la revocación de mandato en este proceso electoral de 2027 y que en ello se juegue también, ¿no?, el alcance, el empuje electoral que pueda tener Morena, pues también a ellos se les juega su propia supervivencia en ciertos procesos locales. Y creo que de eso va todo el asunto. Es decir, acá, a pesar de que lo revistan de todo un discurso que apunta aparentemente a una discusión sobre la vida democrática y sobre si entonces hay o no, o tiene derecho o no, en este caso la presidenta, de hablar sobre el proceso de revocación, que entonces eso juegue en favor de sí misma y de su partido, y que entonces en lugar de ser un proceso de revocación sea un proceso de ratificación, como lo ha venido diciendo la oposición desde que esta figura apareció. En realidad creo que detrás de esto de lo que se trata es de su propia supervivencia política. Lo que vuelve a poner en cuestionamiento el hecho de que el PT, un partido muy pequeño, un partido que no podremos cuestionar qué sector de la sociedad representa el PT, ¿no? Es decir, se habla mucho de que las minorías deben estar representadas y eso implicaría la idea de que deben estar representadas por partidos políticos. La pregunta es, bueno, ¿quién conoce a alguien de la sociedad o qué sectores de la sociedad que levanten la mano cuando se les pregunta quién les representa y levanten la mano cuando se habla del PT, ¿no? Entonces, me parece que en realidad lo que se está jugando es esto. Veo pues que aquí hay un problema estructural propio de la coalición que decidió hacer Morena con este partido, lo mismo que con el Verde, y me parece que entonces ahí lo que se está discutiendo objetivamente y lo que realmente están aquí peleando, ¿no?, los representantes del Partido del Trabajo es pues la posibilidad de que finalmente pierdan algunos de los espacios políticos que han ganado única y exclusivamente por su alianza estratégica, en este caso con Morena, en los últimos procesos electorales. De todas maneras, decía, el margen de negociación me parece que es escaso, es decir, no veo posibilidad más que sobre este punto en particular se acepte o se rechace. Es cierto, cuando la presidenta señala que finalmente, si lo rechazan, van a tener que pagar el costo político, pues probablemente así sea, pero también creo que ellos saben que si lo aceptan, también tienen que pagar el costo político de eso, y el costo puede ser su propia sobrevivencia. Por lo tanto, creo que lo que se está manifestando es, pues, la posible, o más bien me parece interesantísimo, ¿no? Hemos pensado mucho en la oposición. Leía también cómo es que fue desde MC, desde el Movimiento Ciudadano, el coordinador Clemente Castañeda le hizo un reconocimiento al PT, ¿no? Le reconoció ser congruente y con mucha dignidad y valentía. Entonces podríamos imaginarnos si no es que el PT terminará haciendo alguna alianza con Movimiento Ciudadano en el futuro para mantener, ¿no?, el poder político que les interesa. Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿a qué le tira el PT o qué anda buscando? ¿O cómo ves todo ese caracoleo, esos laberintos en los que se han ido metiendo en cuanto al plan A y el plan B?
Uno, y Arnoldo, también te planteo algo que algunas mentes especuladoras plantean en el sentido de si estamos en presencia del final de la etapa reformista de la 4T, al menos en este terreno, si es que ahora ya no se va a contar con la solidez de la alianza para tener mayoría calificada en el Congreso, pues eso implicaría que ya no habría reformas profundas constitucionales más adelante. Arnoldo. Bueno, mira, a mí me gustaría mucho, lo he dicho varias veces aquí, mi inconformidad con este intento de reforma electoral por lo superficial que era en cuanto a la profundidad que podría alcanzar sin ser una reforma que todas las fuerzas políticas tuvieran algún interés en apoyar, en participar, en discutir, en establecer mínimos. Yo creo que cuando se da una reforma electoral, que son las reglas del juego en las que participan los partidos, todos mínimamente tendrían que tener interés en participar, aportar sus puntos, negociar, como debe hacerse entre políticos, y establecer los mínimos necesarios, ¿no? Más en una etapa como la que se inauguraba desde López Obrador, con un partido político que venía de batallar mucho con el sistema electoral, tal como lo conocíamos, ¿no? Luego, las reformas electorales regularmente en México eran muy coyunturales porque tenían que ver con los conflictos no procesados en las elecciones, con el uso del dinero público, con el conteo de votos, con alguna inconformidad en concreto de una fuerza política que no le había gustado cómo estaban resultando las cosas, y planteaba la necesidad de reformas, lo volvía un tema político y se entraba en una etapa de negociación donde a veces ocurría que la inconformidad inicial ni siquiera era lo que resultaba en la reforma, sino que se repartían otras cosas, los que tenían el control, que en un momento dado eran PRI y PAN. Cuando yo veo que la presidenta establece esta reforma, digo, ¿con qué está inconforme la presidenta? O sea, es evidente que esta reforma no parte de la oposición derrotada, de quienes apoyaron a Xóchitl Gálvez, de que se quejen de algo, fue tal el triunfo, lo apabullante, que no tenían mucho para dónde hacerse y además quedaron totalmente descolocados. Es la presidenta la que plantea una reforma. Y entonces yo lo que pienso es, la presidenta está incómoda, inconforme y no le gusta lo que pasó con sus aliados políticos, el Verde y el PT. Y entonces esta reforma va de ubicar a cada quien en su lugar, ¿no? Cuando aún Morena ni siquiera se consolida como un partido político, sigue siendo movimiento, sigue estando muy disperso en el país, sigue sometido a duras pruebas en cuanto a la elección de sus candidatos. Yo creo que Claudia pasará un momento pues de prueba en la decisión de los candidatos a gobernadores, a diputados, etcétera, en relación con lo que queda de corrientes más radicales, las más cercanas a López Obrador, los oportunistas que se han adherido al partido en diversos lados. Ahí todavía no hay ni organicidad, ni procedimientos, ni reglas claras. Y de repente te vas contra los aliados. Yo pienso, ¿es esto una prioridad? Creo que casi le doy la razón a aquel petista que dijo, pues si ya tenemos todo, ya tenemos la corte, ya tenemos todo, ¿para qué nos peleamos entre nosotros? O sea, hay cosas que el gobierno federal puede reformar sin necesidad de ir a las cámaras, que puede tratar de mejorar y que están en el ejercicio de los recursos públicos, del enorme presupuesto, aunque es insuficiente, es enorme, que tiene el país y que podrían transformar la realidad de una manera muy importante. Si hubiese funcionarios públicos más eficaces, vuelvo un poco a lo que decía antes, no tanto cuatachismo, no tanta lealtad en lugar de eficacia, y creo que ahí se podría hacer mucho sin necesidad de estas batallas ficticias que también siento muy alejadas del interés de un electorado amplio. Claro, si le preguntas a la gente, ¿quieren que haya menos plurinominales? Sí, los diputados son de lo peor, ganan mucho dinero, nos caen gordos a todos, nadie se acuerda quién es su diputado, pero tampoco les molestan demasiado como para como ir a una consulta y participar en eso, ¿no? Me parece que entonces se ha hecho todo un debate muy del interés de la clase política, muy del interés de los ajustes de la coalición que ha venido ganando las últimas elecciones y ni siquiera negociado con ellos, sino bueno, un poco a bayoneta calada, generando estas cuestiones que traen a todo el mundo de un lado para otro, ¿no? Como si en este momento, cuando la presidenta tiene 70% de aprobación, cuando ha ganado las elecciones de manera tan contundente, cuando ha logrado mayorías constitucionales en ambas cámaras, esa fuera la prioridad, ¿no? ¿Qué veo? Bueno, pues vamos a ir a las elecciones y la gente no va a estar votando por eso. Veo un poco que
la nomenclatura de Morena, la cercana a la presidenta, puede estar preocupada por los gobernadores en los estados, porque la popularidad de los gobernadores sí está por los suelos en muchos lugares, y entonces de ahí la necesidad de poner a la presidenta en la boleta. No por el Congreso en general, sino por los lunares que podría haber en muchos estados, donde se podrían perder distritos y gubernaturas, y que esa pudiese ser una solución. Me gustaría más que Morena se preocupara por tener buenos gobernadores, que por usar la popularidad de la presidenta para subsidiar a los malos gobernadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar, Julio? No sé qué vaya a pasar, no sé con qué nos vaya a salir Morena en el Senado con sus nuevos operadores políticos y qué vaya a sacar a cambio el PT si es que ya está de acuerdo, porque algo sacará también, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué te parece todo esto? Ya me dijeron que no entiendo nada de la reforma, Julio. Lo acepto. Pues es que lo que dices, Arnoldo, yo coincido en buena parte de ello. Realmente es una reforma impulsada desde el poder, en enredos entre la propia clase política dominante, y este diputado del PT, Reginaldo Sandoval, si no me equivoco, fue quien dijo eso, que dijo, bueno, pero ¿para qué si tenemos todo, la presidencia de la República, la mayoría de los gobiernos, el control del Congreso con mayoría, la presencia evidente en el Poder Judicial Federal, todo? ¿Para qué una reforma? Temoris Greco, ¿qué opina? Perdón, Arnoldo. Con una sensatez brutal. Sí, sí, sí. Temoris, ¿qué opinas de todo esto? O sea, yo compacto la incomodidad de la presidenta y de toda persona de izquierdas que cree en los principios más que en el ejercicio del poder. O sea, como para qué quiere el poder, pues para llevar a cabo tales principios. Una de ellas, por ejemplo, uno de ellos, la lucha contra la corrupción, que siempre ha sido un postulado principal de la 4T. La paradoja es que para poder llevar a cabo todo este proyecto, pues necesitas aliarte con corruptos que están adentro de Morena y también con partidos que están afuera de Morena, como son estos dos partidos políticos, que son el Verde y el PT. Hay quien trata de hacer una distinción entre el Verde y el PT, como si el PT pues fuera un partido de principios, ¿no? Un partido de izquierda. Hay que recordar que el PT y el Verde fueron creados al mismo tiempo, en el mismo sexenio, por el mismo presidente, Carlos Salinas de Gortari, para golpear el proyecto de la izquierda. Desde entonces han tenido los mismos dirigentes, solamente en el Verde hubo una sucesión dinástica, el papá la dejó el lugar al hijo, Jorge González Torres a Jorge Emilio González, y en el PT ni eso. Ha sido Alberto Anaya el dirigente de toda la vida desde la creación del partido en 1991 y ha sido casi todo el tiempo el legislador plurinominal. Ha ido saltando de un lado a otro siempre como pluri, aprovechándose de las alianzas que ha hecho su partido con todo el mundo, con el PRD efectivamente, con el PRI, con el PAN. O sea, siempre ha visto de quién colgarse sin ninguna clase de principios y ha ido ahí en el paquete. Y así ha sobrevivido, así lleva 30 años, más de 30 años administrando candidaturas, utilizando el poder de la cúpula para repartir puestos con el retorno que tenga a cambio, y también para administrar presupuestos. Es siempre muy difícil seguirles a los partidos los manejos de esos presupuestos, porque los tienen a muchos niveles. Tener un partido político es un super negocio en México. Entonces tienes dinero por la Cámara de Diputados, dinero por el Senado, dinero por los congresos locales, dinero por el INE, o sea, te llega dinero por todos lados. Y ellos invierten ese dinero, pues, o parte de ese dinero para seguir teniendo réditos electorales y, por lo tanto, pues, más dinero que nosotros pagamos. Entonces, pues, bueno, hay una incomodidad. O sea, el decir que el PT es un partido de izquierda de principios,
independiente. Es como decir que el Partido Verde Ecologista de México es verde y es ecologista y es de México por principios también, cuando sabemos que no lo es. Pero bueno, hay una incomodidad. Ahora, en este contexto, realmente está la presidenta tan harta de tener que estar cargando a esos parásitos como para lo que ustedes están mencionando hace un momento, lo que dijo Reginaldo Sandoval, renunciar a esta insólita acumulación de poder que permite impulsar reformas. Ya se acabó en efecto esa etapa reformista. Se considera que ya es suficiente para los siguientes 4 años de gobierno con tener una mayoría, una mayoría absoluta en el Congreso, y que ya se puede, y que ya no es necesario tener la mayoría absoluta. Tal vez ya es incómodo me pregunto, es también incómodo pues lo que se tiene que hacer para detener esa mayoría calificada, como pues echarse de amiguitos y al partido a gente como los Yunes. Entonces, bueno, ¿será que ya decidieron que ya es suficiente y que a partir de ahora se puede navegar sin esos aliados? Pues no lo sé, pero puede que no, puede que todavía pudieran impulsarse otras reformas importantes para las cuales pues hace falta tener a estas tepocatas ahí pegadas. ¿Quién sabe? Sí me parece, no alcanzo a entender la jugada de largo plazo, porque creo que todavía hay otras jugadas de largo plazo que requieren de esta gente. Bien, gracias, Temoris. Diana, el Instituto Nacional Electoral tiene que resolver acerca de las solicitudes de nuevos partidos con registro condicionado a obtener un mínimo de votación en las próximas elecciones del año entrante, 2027. ¿Qué significa? ¿Realmente México necesita nuevas opciones ofrecidas por nuevos partidos? En las denominaciones que hasta ahora hayas visto, ¿encuentras alguna oferta o propuesta realmente muy diferenciadora? Lo que se busca es seguir con el negocio de los partidos, y en particular si has visto el tema de Somos México, el partido que ahora preside Acosta Naranjo y que han estado denunciando que se pretende negarles ese registro y que los verán en las calles y en las plazas protestando. ¿Cómo ves todo ese panorama, Diana? Pues yo creo que un poco ya lo describes tú mismo, ¿no? Se trata en algunos casos pues de las viejas, de nuevos rostros aparentemente de viejas opciones, ¿no? A mí me ha llamado la atención pues algunos de estos casos en particular, ¿no? Uno de ellos, México tiene vida, que me parece que es uno de los slogans o uno de los posibles nombres que de manera más clara, más nítida, pues está tratando de capturar a un sector de la sociedad mucho más conservador en un sentido tradicional del término, es decir, que defiende la familia, que tiene pues una búsqueda, ellos mismos dicen, de rescate moral, ¿no?, del país, que trata de pensar en los valores religiosos. Me parece que tiene sobre todo ese talante que apela a congregar a esa derecha tradicional que ya no se ve representada por Acción Nacional, por ejemplo. Ahora bien, hay otros que se tratan de nuevas versiones de asuntos también conocidos. Lo mismo que México tiene vida, pero en algunos de estos casos les va a resonar, ¿no?, a la audiencia con mucho mayor claridad. El que se propone como Construyendo Solidaridad y Paz, en realidad pues es lo que era el PES, y que en realidad se trata pues de una especie de recomposición de encuentro social y de encuentro solidario. Y también, aunque apela a un contenido de carácter conservador, se trata de una especie de reencarnación del PES, ¿no? Tú aludías ahora a Somos México, Somos MX, que también pues está tratando de convocar ahora, ellos más bien tratan de congregar aquel sector que se movilizó, lo que conocimos como la marea rosa, ¿no? Y que en el cual se están articulando pues
figuras del PRI o que fueron priistas y figuras más bien de centro o de alguna manera en este espectro. Y el último, que siga la democracia, era un consejero nacional y estatal de Morena, y ahora está intentando también forjar este nuevo partido. De modo que, si puedo sintetizarlo en estas opciones, se trata de ponerle nuevo nombre, tratar de generar una fuerza política de actores, en algunos casos archiconocidos, pero en un espectro que más bien tiende todo hacia la derecha, ¿no? O que intenta también capturar a aquellos sectores que se movilizaron, por ejemplo, en el primer intento de reforma política que generó precisamente Andrés Manuel y que tenía en la mira transformar el INE, y que entonces provocó esa respuesta llamada la marea rosa, y que ha sido el momento quizá más álgido de movilización de la oposición, con reserva, por supuesto, del proceso electoral del 24, que por sus propias características también fue movilizador. Entonces, me parece que pues es un poco de lo mismo. ¿Tenemos necesidad de más partidos pequeños? Pues yo creería que no, porque ese es uno de los males que ha acarreado el sistema político de nuestro país, la creación de muchos pequeños partidos que en el pasado eran los partidos paleros, que en realidad servían para hacer esa máscara de democracia y que finalmente funcionaran para los fines del PRI, y que después en algunos de estos casos se volvieron los espacios o los campos de acción de algunos grupos políticos, como es el caso del Verde, que como ahora mismo discutíamos, y también el del propio PT, pues han sido más bien el medio, el modus vivendi político y también literalmente el medio de vida de algunos de estos grupos. Yo no veo en ninguno de estos casos ninguna fuerza social efectiva, ni siquiera ahora que somos MX, que tenga capacidad de representación de un sector de la oposición que, si bien existe, que si bien también demanda que haya algo que los conglomere y que los represente en los procesos electorales, no veo que ninguno de estos logre hacerlo. Entonces, pareciera más bien que se trata de viejos actores que están tratando de refuncionalizar la opción o las posibilidades que tendrían de articularse para seguir manteniéndose dentro del orden de la vida pública. ¿Cuáles son las posibilidades que habrá para algunos de estos? Bueno, pues eso es una cosa que habremos de ver todavía. Pero me parece que ninguno de estos ni representa ningún sector social fuerte que efectivamente les acompañe, y que en todo caso lo que estamos viendo es un recurso que existe en el sistema político de nuestro país para que algunos de estos grupos que ya no se sienten o que no son parte de las viejas fuerzas, entonces intenten ahora agruparse en esto. Pero la verdad es que se les ve bastante fallidos desde ahorita. Bien, Diana, gracias. Don Arnoldo Cuéllar, colocado usted frente a un tablero de ajedrez, díganos qué piensa. ¿Se necesitan más piezas, más partidos chiquitos, más peones? ¿Eso es una estrategia inteligente para dividir el voto opositor desde la visión de la corriente hegemónica del poder político nacional? Y dentro de ese esquema, si Somos México, ¿será un peón prescindible, un peón necesario, o una pieza más grande cuya exclusión altere el curso del partido? Arnoldo. La partida de ajedrez, perdón. Creo que nuestros políticos juegan muchas cosas menos ajedrez. Están como burro castigado, cosas por el estilo. Pero no veo que haya un diseño. Jálele la cola al burro también. Sí. Póngale la cola al burro. Yo te iba a decir Damas Pinas, pero también es muy elevado, yo creo. Perdón, Diana. Mira, a mí me parece bien que la ley contemple la posibilidad de que los que se sienten no representados por las fuerzas políticas que existen, o que vean que están cooptadas por dirigencias, como ocurre ya con el PAN y con el PRI, tengan la posibilidad de cumplir los pasos que da la ley, llevar a cabo sus asambleas, hacer convocatorias. Es muy importante, es una cuestión de vida cívica. Y luego ir a la elección y que sea el electorado el que les dé el aval o no. A mí me parece que
Yo no quiero descalificar a nadie, puedo no estar de acuerdo con muchos de los partidos que puedan surgir o con sus planteamientos ideológicos o programáticos, pero que vayan a la prueba del voto popular, ¿no? Y si merecen existir porque convencieron a un determinado número de personas, como está la ley actual, con los porcentajes que está, que creo que me parecen suficientes, incluso hay quien piensa que debería disminuirse el 3%, 3.5%, ya no recuerdo, pues que lo hagan, ¿no? Aquí en Guanajuato, por ejemplo, las asambleas de Somos MX reunieron a muchos panistas, expanistas o cercanos al panismo, empresarios que no se ven representados, y ojo, ni siquiera es que no se vean representados en el PAN nacional de Jorge Romero, en los diputados, en las cámaras, no se ven representados en el gobierno local del PAN, que tiene exactamente 35 años ejerciendo el poder ininterrumpidamente. Estamos a la mitad en Guanajuato de lo que duró el PRI a nivel nacional. Creo que ese es un dato. Y hay inconformidad, y es un partido cerrado, con una pequeña secta, muy cooptado, con que los funcionarios públicos conforman el partido, las decisiones se toman en negociaciones entre el gobernador, en este caso la gobernadora, y los alcaldes, sin división de poderes, con un Congreso totalmente cooptado, con la comisión, la Procuraduría de Derechos Humanos en manos de panistas, con el Poder Judicial en manos de panistas, y aquí esta gente busca opciones y no les gusta Morena, muchos de ellos son empresarios, y ven en Somos MX una opción. Qué bueno, ojalá logren su registro, o nos dé aquí a los guanajuatenses una oportunidad de juego político, hasta antes de la existencia de Morena, y Morena, digamos 2018, porque 2015 todavía no, en Guanajuato no existía la oposición política. Hoy el exdirigente del Verde la bancada completa del Verde se salieron del Verde para irse a Morena porque no les gusta la nueva dirigencia que les pusieron. Bueno, el PRI es parte de Morena desde antes de la alianza de Alito con el PAN. Es parte del PAN, perdón. Aquí el PRIAN existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé cómo es el juego en otros estados, pero me parece que es interesante que fuerzas sociales se muevan y busquen opciones. Sus planteamientos ideológicos, pues sabemos que no van a todo mundo, a veces son demasiado, no sé, se dan en debates muy teóricos, pero pueden representar opciones en un pequeño municipio, en un lugar, frente a lo que está pasando, ¿no? Y ahí está la ley para que los filtros existan. Ahora, si Somos MX, que hizo sus asambleas, que son casi las 300, hizo fraudes, como en su momento los hizo Margarita Zavala y Felipe Calderón o el Bronco, bueno, también, ¿no? Que los revisen. Pero somos una sociedad muy plural y muy diversa, y creo que así debemos seguir, ¿no? El monolitismo, aguas con él, de cualquier lado que sea, ¿no? Entonces, y somos una sociedad regional distinta, matamos las pulgas de forma distinta en cada estado, entonces me parece bien que existan esas posibilidades. Bien, gracias, Arnoldo. Temoris, tu opinión sobre este tema, nuevos partidos, partidos chiquitos, división del voto opositor, Somos México. ¿Qué opinas? El tema de la creación de partidos es uno de los puntos débiles de la democracia mexicana. Crear nuevos partidos es importante porque la sociedad va cambiando y permite que se generen nuevas expresiones, nuevas formas de representar, que se presione también a los partidos tradicionales, porque los partidos con el tiempo pues se acomodan, se van pudriendo y acaban convirtiéndose en maquinarias electorales que solamente sirven, pues como vemos con el caso del Verde y del PT, a las cúpulas. Entonces, el que existan nuevos partidos pues genera una presión y la posibilidad de que sean reemplazados y de que de pronto el PT o el Verde se vayan a donde se tendrían que ir, no porque hubo un cambio en la legislación o en la forma de integrar las listas de diputados, sino porque llegaron otros partidos más modernos que representan mejor a los ciudadanos y les dicen chau, chau. El problema es que esto es pues en el plano de lo ideal, ¿no? O sea, lo que dice la teoría. En los hechos, pues
el sistema solamente ha servido para crear nuevos partidos de oportunistas que vienen a hincarles el diente al presupuesto. Pues el ejemplo clásico y viejo, que duraron, me parece que 3 elecciones, es el Partido de la Sociedad Nacionalista, que en el tiempo pues le llamábamos el Partido de la Familia Feliz, porque tenía un dirigente, Gustavo Riojas, que puso al frente del partido a sus familiares y que logró permanecer durante un tiempo de la misma forma en que lo hacen el PT y el Verde, colgándose de otros, en particular pues de las alianzas formadas alrededor del ingeniero Cárdenas. Y luego, cuando ya pierden el registro porque ya no se pudieron colgar, resulta que se robaron todo. O sea, nosotros les pagamos su cuento, su partido, y ellos dicen, bueno, ya no tenemos nada, pero pues ya nos quedamos con todo, con propiedades, con todo. Por eso se hicieron mecanismos que se supone que con un partido pierde el registro, hay una intervención del Instituto Electoral para vender sus bienes y para pagar sus deudas, pero son procesos larguísimos que duran 6 años, más que la vida del partido, como ese fue el caso del PES, y que mientras se va perdiendo dinero por ahí y que también nos cuesta dinero. Oye, sale muy caro, sale muy caro esto. Entonces, ¿cómo podemos lograr que se puedan realmente crear nuevos partidos que sí sean representativos? Porque lo que vemos en Somos México estábamos hablando de los juegos, ¿no? Así, bueno, pues yo veo que son como fichas de muchos juegos, ¿no? Hay unos peoncitos de ajedrez ahí, hay unas fichas de damas inglesas, hay fichas de damas chinas, hay otras de parchís, hay otros pues que más bien son burros del burro castigado, otros que les gusta el tochito, están metiendo de todo lo que no encontró ahí. No, ¿cuál va a ser la coherencia ideológica de ese partido? Bueno, pues eso, o sea, a ver, también Morena agarró de todo, pero Morena venía con una propuesta política, una propuesta ideológica antes que habrá una discusión muy sana sobre qué tanto la representa o no, pero sí, de entrada les dijo, vénganse. Esta es la propuesta, esto ya está, que es la propuesta que puso Andrés Manuel López Obrador. Aquí, ¿quién pone la propuesta? ¿Quién es quién le va a dar una línea al partido? ¿De qué forma van a colaborar o a entenderse panistas y priistas y exmorenistas y los que vienen de todos lados por ahí? Sobre todo porque finalmente este partido es el producto de un engaño. Del engaño que hicieron unos engañados. Los engañados pues son los actuales dirigentes, Guadalupe Acosta Naranjo, Emil Álvarez y Casa, y ellos que les dijeron hace unos años, les dijo Claudia X, ustedes armen un movimiento ciudadano y les vamos a dar candidaturas. Y no les dieron ni una candidatura, no les dieron pero ni una consejería de parques y jardines. Pero ellos sí, para lograr eso que les habían prometido, ellos sí hicieron su movimiento ciudadano limitado y también sobre la base de engaños. Se inventaron el cuento de que van a destruir el INE, de que te van a quitar tu credencial para votar. O sea, eso fue un engaño, engañaron a la gente. Y obviamente cuando se fueron cuando intentaron movilizarla electoralmente, solamente jalaron a la gente más enojada, a la más indignada y más de derechas que se veía en sus mítines, gente que con un discurso de extrema derecha y básicamente enojada. Con eso, en este momento, en donde realmente las encuestas indican que hay una gran popularidad de la presidenta y del movimiento que ella encabeza, pues no, la gente enojada no te va a dar para mucho, te lo daría si el enojo fuera mayor, si fuera generalizado, pero no, son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que va a acabar pasando? Bueno, pues que les vamos a pagar otra vez su presupuesto. Creo que es difícil que lleguen al 3% y que después vamos a entrar en un proceso de liquidación que otra vez nos va a costar mucho y que vamos a pagar pues los contribuyentes.
Bien, Temoris, gracias. Antes de avanzar con nuestra mesa ya hacia la parte final, permítanme anunciarles o comentarles, invitarles para que quienes nos acompañan en este programa lo puedan seguir haciendo a partir de las 3 de la tarde. Terminando esta mesa, vamos a tener una entrevista con Gerardo Torres, corresponsal, enviado de Telesur a Cuba. Ya ha llegado la embarcación con ayuda humanitaria a aquel lugar. Allí está Gerardo Torres Zelaya. Después de 90 horas en el mar, en un recorrido de más de 300 millas náuticas desde Yucatán, México, hemos llegado a La Habana a dejar toda esta ayuda humanitaria y recibir el abrazo del heroico pueblo de Cuba. Telesur Televisión. Esto fue puesto a las 8:53 de la mañana de hoy y a las 3 de la tarde, terminando esta mesa, vamos a platicar. Ahora sí que sí, la tecnología lo permite. Ya sabe usted que hay problemas de internet y de transmisión, pero estamos muy confiados en que pueda realizarse esta entrevista con Gerardo Torres. Y antes de irnos también, un asomo a lo que está pasando en la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, donde pues sigue la discusión acerca de este Plan B. Aquí tenemos un asomo de lo que está pasando ahí. De confeccionar pues una nueva convivencia social. Hay que puntualizarlo de manera clara, no hay Su intervención hasta por 7 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Pues miren, nosotros vamos a continuar con lo que hemos ido avanzando. Es solamente un asomo en lo que está pasando. Ay, Julio, si estaba interesantísimo. Resumen, Julio. Lo corté cuando estaba el momento más complicado del asunto. Bueno, Diana, ya casi hicimos un postrecito al inicio de este programa cuando empezamos a platicar cuánta cosa era correspondiente al inicio de esta semana. Pero, Diana, pues tenemos tiempo para un postrecito de 2-3 minutos, postrecito ampliado sobre el tema que desees, por favor, Diana. Bueno, creo que son 3 cosas que espero decir de manera rápida. Una, creo que además abordarás ahora también a las 3, la necesaria solidaridad con Cuba. Me parece que es algo que hay que seguir poniendo en la mesa. Lo que está sucediendo en la isla no es la crisis humanitaria que se aproxima, sino la que ya se está viviendo. Así lo ha dejado ver pues toda la información que nos ha venido llegando estos días de los distintos colegas, amigos, o periodistas que han estado informando sobre la realidad de lo que está pasando en la isla, y creo que eso es muy importante, ¿no? Se relaciona también de alguna manera con la segunda cosa que quisiera poner aquí. Ayer me fui de metiche a asomar un rato a la reunión que se dio sobre la Liga Cultural Antifascista, y creo que es un esfuerzo importante, ¿no? Que sobre todo va a convocar a la comunidad cultural de este país, pues para tratar de tener acciones de distinto tipo, entre ellas una que se está ya empezando a pensar, ¿no? Para los próximos días, de jornadas que pongan pues algunos mecanismos también de difusión, ¿no? y de reflexión sobre por qué deberíamos, ¿no? Ya tener claros posicionamientos que combatan las posturas de derecha que hoy están creciendo en el mundo. Y el último, me voy a adelantar, seguro que Tere Rodríguez lo quisiera decir mañana, entonces me le voy a adelantar. Madruguete. Sí, porque me tocó el martes, ni modo. Sí. Entonces, está por estrenarse la serie documental La Fiscal en Netflix, que pues documenta la labor que realizó Sayuri Herrera desde 2020, que fue nombrada, momento en el que fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidio. Y esta serie ha sido dirigida por la periodista Paula Mónaco Felipe, a quien ustedes conocen bien, y el fotógrafo Miguel Tobar. Pero a mí me gustaría destacar sobre todo el lugar de Sayuri Herrera. A Sayuri muchos de nosotros tenemos el enorme gusto de conocerla hace muchos años. Ella fue dirigente estudiantil en el 99, siendo muy, muy jovencita.
Y desde entonces, pues su vida la ha dedicado de múltiples maneras pues al acompañamiento de las luchas sociales, pero en particular, ¿no? Se dedicó precisamente al ejercicio de la abogacía, del derecho pues buscar, procurar que se hiciera justicia en casos de feminicidio en este país. Uno muy particular que además fue un logro jurídico muy importante fue el feminicidio que se cometió en Ciudad Universitaria de Lesbi García Osorio, y entonces ahí pues Sayuri Herrera fue importantísima como pues una abogada que pudo, ¿no?, demostrar que se había cometido un feminicidio y que se sentenciara al culpable. Entonces, desde que ella fue nombrada fiscal en esta ciudad, fue un gesto muy importante en favor, ¿no?, del derecho que debe existir para procurar justicia a los casos de mujeres. Así es que está por estrenarse y no saben el enorme gusto que me da. Así que a Sayuri un abrazo y toda la admiración. Bien, Diana. Efectivamente, la fiscal se estrena el próximo jueves y el viernes a la 1:30 tenemos ya concertada entrevista precisamente con Paula Mónaco Felipe y con Miguel Tobar, que van a estar aquí en el canal a la 1:30 del próximo viernes para hablar sobre este tema fundamental. Gracias, Diana. Arnoldo Cuellar, postrecito, que digo, hasta de Guanajuato podrías hablar si quisieras, pero si no te afanes, No creo que no lo merece el tema. Rápidamente sobre los partidos, nada más decir que una verdadera reforma política necesaria, y veo muchos comentarios en el chat, sería que a la par de la posibilidad de formar partidos políticos y recibir financiamiento público, hubiera leyes muy estrictas para sancionar el mal uso de esos recursos públicos sin tantos recovecos y directas. Quien no reporte, quien no tenga transparencia, quien se lo gaste en otras cosas, debería pagar las consecuencias rápidamente porque pues, es recurso público. Y ahí tendrían que actuar de mejor manera muchos órganos que no están funcionando bien de rendición de cuentas. En el tema de Cuba, y voy por mi cuota de impopularidad, yo también quisiera decir que es muy buen momento para que la solidaridad desde la izquierda con Cuba y con el pueblo de Cuba, espero que no solo con el gobierno de Cuba, también hable del tema de los presos políticos que existen en la isla. Que no podemos estar hablando de un gobierno de izquierda que tiene esas enormes faltas también, ¿no? Y que creo que no está funcionando mucho los procesos, el Poder Judicial ya no está funcionando todo lo que da, y que no todos deben de ser enemigos, gusanos, agentes del imperialismo. Me parece que eso sería un primer gesto importante para la transformación que se requiere y de la que están hablando muchas gentes, de que no pueden seguir las cosas igual, ni con bloqueo, ni con un régimen tan cerrado. Leí un artículo espléndido de una periodista cubana en el exilio en Nueva York, que escribe en El País, se me olvida su nombre ahora en este momento, que decía cómo es posible que se abra el diálogo de la dirigencia cubana con los Estados Unidos y no se abra el diálogo con los propios cubanos, sobre todo los que todavía están ahí en la isla y que quisieran expresarse de alguna manera. Creo que también es un momento que no debe dejarse de lado en la guerra cultural entre izquierdas y derechas, ¿no? Si queremos situarnos también un poco fuera de esa polarización. Gracias. Espero todos los comentarios habidos y por haber. Ya están ahí presentes, ni más ni menos. Arnoldo, gracias. Temoris, por favor, postrecito ampliado. Pues es que hay que tener cuidado con lo que uno desea, ¿no? Cuando los iraníes les pidieron a los gringos que los fueran a salvar, los bombardearon. Entonces, o sea, digamos que no es así como que, uy, que como que interesados en ayudar, ¿no? También la gente que aquí en México ha estado pidiendo la intervención de Estados Unidos como si no vieran cómo hacen las cosas. Pero bueno, en fin, yo quería, hablamos de la 4T y sus alianzas, hablamos del partido en ciernes, pero no hablamos del PRI, del PAN, que también están, qué interesante, ¿no? Copiando los métodos de Morena después de años de estarse burlando de los métodos de Morena y llamándolos antidemocráticos. O sea, Alito ya a dedo veloz nombró sus propios coordinadores al estilo morenista en los estados y pues el otro señor Jorge Romero
que va con el tema de encuestas y de abrirse totalmente a los ciudadanos. Segundo, o sea, en unas pocas semanas ya volvió a relanzar el PAN, o sea, lo relanza y luego como que no le funcionó, lo vuelve a relanzar, pero cuando lo relanzan, sus propios pues, como compañeros y camaradas que deberían apoyar el segundo relanzamiento del PAN, pues se ponen a hablar del plan B y de la presidenta Sheinbaum y todo, pues como que se distraen. Pero bueno, quieren, según ellos, ciudadanizar. Yo creo que eso realmente les está yendo muy mal, porque en primer lugar se están quedando sin militantes. Y la ley que ellos mismos aprobaron en la reforma de 2014 impone un número mínimo de militantes para que los partidos tengan el registro, y el PAN está a punto de perderlo. Entonces, por eso se inventan su app, en donde se supone que es facilísimo meterse ya al partido. Antes era muy difícil, había que aprobar cursos y pasar exámenes y quedar bien con los jerarcas del partido. No, ahora ya con una app lo puedes hacer. Y también con el app puedes solicitar candidaturas a lo que tú quieras. Es como, bueno, pues ya es como, se ve un recurso desesperado para que sobreviva el partido. Y pues sí sería pues el momento para otros emergentes como Movimiento Ciudadano, o quizás Somos México, si saben cómo hacerlo. Otra ya, parece que hoy ya me encantó esto de estarme jalando los audífonos. Sí. Jodémense los panistas, los que están regañándome ahí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Sí se ve bastante terrible ese escenario del PRI y del PAN. Para ellos, digo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Arnoldo. Gracias, Temoris. Gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Dale, hasta luego. Chao. Nos vemos. Abrazo.